que este capítulo 5, hay que recordar que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo cómo debe de comportarse a lo largo de ese liderazgo pastoral que tenía en la iglesia en Éfeso, a través de de mostrar el amor de Cristo, de sus enseñanzas a la sociedad. Pero también algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta, a lo mejor muchas veces hablamos de que tenemos que ser luz, tenemos que llevar el amor de Cristo a las personas que están necesitadas de Él, hablando externamente de la iglesia, pero en este capítulo 5 se nos hace un recordatorio que también esa ayuda, que ese amor debe de emanar y debe de fluir entre nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, eso es algo importante, porque si nuestro enfoque es ayudar a los demás, a las personas que están necesitadas de Cristo, también de una manera intensa, de una manera activa, nuestro apoyo también tiene que ser hacia nuestros hermanos de la iglesia. Y cada uno de nosotros pasa por tiempos, pasa por momentos, pasa por etapas de alguna necesidad, de alguna aflicción, de alguna enfermedad, y nosotros como miembros de la iglesia debemos de apoyarnos unos a otros. Ese es el amor fraternal, ese es el amor en el cual tú y yo debemos de practicar, el amarnos unos a otros, buscar ayudarnos en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra enfermedad. Por eso en la Biblia, en este capítulo 5, tiene como título al iniciar este capítulo 5, deberes hacia los demás, pero haciendo referencia hacia los miembros de nuestra iglesia. Por eso el apóstol Pablo le dice en este primer versículo a Timoteo: no reprendas al anciano. Hay que recordar que esta palabra anciano, y conforme a la clasificación que nos da la OMS, pues hace referencia a personas mayores de 60 años. Y que por ende, como es parte de nuestro proceso fisiológico, las personas más jóvenes, pues sus células funcionan mejor, tienen más neuronas, tienen mayor capacidad para poder retener, para poder recordar, y a lo mejor las personas que ya están en esta etapa de los 60 años, pues a lo mejor les cuesta trabajo comprender, les cuesta trabajo recordar. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, un joven de 30 años aproximadamente, le dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Porque cada uno de nosotros pasamos por procesos. El pastor Antonio hoy cumple 73 años, yo en 3 días más ya voy a subir al tercer piso, ya voy a cumplir 30 años, y conforme vamos creciendo y conforme vamos desarrollándonos, tenemos nuevas capacidades, reforzamos nuestras habilidades, pero también van menguando otras habilidades, otras virtudes que cada uno de nosotros. Y entonces el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: ten paciencia. Ten paciencia de aquellas personas grandes que en algún momento fueron jóvenes como tú, que en algún momento tenían fuerza, tenían energía, tenían decisión, pero ahora a lo mejor ya no, por su capacidad física, que es normal que vaya menguando, que vaya decreciendo. Y aunque este mensaje iba dedicado a Timoteo, un pastor de la iglesia en Éfeso, este mensaje también va dedicado a cada uno de nosotros, que en casita, que en la iglesia, que en nuestra familia tenemos personas mayores a nosotros. Tenemos que aprender a tener ese respeto, esa tolerancia, esa paciencia, ese amor unos con otros. Gracias, hermano Rafa. Que es importante y es fundamental. Y a lo mejor es un mensaje más directo hacia los adolescentes y hacia los jóvenes. Traten bien a sus papis, traten bien a mamá, a papá, porque en algún momento también nosotros, que ahora somos jóvenes, vamos a estar en ese mismo lugar.
y cómo nos gustaría que nos traten. Entonces, como a nosotros jóvenes nos gusta que nos traten, tenemos que aprender a tratar a las personas de la misma manera. Y esto me parece algo interesante porque aquí en la iglesia tenemos diferentes edades, jóvenes, adolescentes, hermanos ya de la tercera edad, y cada uno de nosotros tiene que mostrar ese respeto, ese amor, esa paciencia, para que juntos sigamos adelante en este camino que tenemos, creciendo juntos, aprendiendo de la palabra, haciendo actividades para el beneficio de nuestra iglesia, haciendo actividades para impactar a aquellas personas que tienen necesidad de conocer a Cristo. Pero eso es parte del amor y de la tolerancia que debe de haber unos con otros. Primeramente, ¿quién es el responsable de poder mostrar esa tolerancia? Pues los líderes de la iglesia. El pastor Antonio, el pastor Misael, tenemos esa encomienda de poder poner el ejemplo del respeto, de amarnos unos a otros. Y a veces cuesta, a veces nos desesperamos, a veces caemos en conflicto, pero tenemos que recordar las instrucciones de la palabra de Dios. Y entonces recordar que en nosotros está presente el fruto del Espíritu Santo, que conlleva el amor, que conlleva la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, que tienen que ser puestas en acción en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, este es un recordatorio muy importante para nuestra iglesia. Tenemos que ser conscientes de la tolerancia y el amor que debe de haber en nuestra iglesia. Por eso nos dice este versículo 1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como hermanos, pero ahora también viene el otro lado de la moneda. A los adolescentes, a los jóvenes que tienen mucha pila, que tienen mucha energía, que quieren comerse al mundo de un bocado. Tenemos que tener también tolerancia hacia ellos, amor hacia ellos, que van creciendo, que van aprendiendo. A mis 29 años yo puedo decir que hay muchas cosas que todavía desconozco. Hay muchas cosas que todavía tengo que aprender. Hay muchas cosas que todavía tengo que mejorar. Y entonces eso nos hace ver a las personas experimentadas que ya llevan años en esta vida y que tienen experiencia, tenerles amor y también tener amor a aquellos que apenas vamos desarrollándonos en cualidades, en virtudes, en experiencia, juntos, creciendo en el amor de Cristo, desarrollando, creciendo espiritualmente con el propósito de beneficiarnos unos a otros, de beneficiar a nuestra iglesia, de beneficiar a los creyentes y de llevar el amor de Cristo a las personas necesitadas. Entonces debe de haber una armonía. Y es interesante porque las personas adultas tienen una mentalidad a lo mejor un poco diferente a la mentalidad que tienen los jóvenes. Y tanto su mentalidad como la mentalidad de los jóvenes, ambas tienen que fundamentarse ¿en quién? ¿En lo que nos dice la sociedad? Porque lo que nos dice la sociedad es cambiante. Si hacemos una comparativa de la forma de pensar de la sociedad hace 20 años, es totalmente diferente a la de nuestra actualidad. Pero Jesucristo dijo que el cielo y la tierra iban a pasar, mas su palabra no iba a pasar, iba a permanecer. Entonces, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros fundamentos, querida amada iglesia, queridos amados hermanos, queridos amados jóvenes, tiene que fundamentarse en la palabra de Dios, en un conocimiento que no es cambiante,
en un conocimiento que no tiene falla, en un conocimiento que no tiene variación. Y esa es la palabra de Dios. Esta palabra, esta sagrada escritura ha permanecido por siglos, ha estado más presente de lo que tú y yo hemos estado con vida en esta tierra. Y nosotros vamos a pasar y nosotros algún día nos vamos a ir al cielo. Y la palabra de Dios va a permanecer para seguir guiando, para seguir fundamentando, para seguir dándole dirección a los creyentes. Entonces, eso es algo también interesante. Nuestra enseñanza, nuestros métodos, nuestra forma de vivir, de pensar, de reflexionar, de actuar, tienen que estar basadas conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo en esta mañana. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. A mí me tienen que tener más paciencia, porque si a esta edad ya se me olvidan las cosas, espérense cuando yo tenga 60 años. De una vez se los digo, ya se los advertí, advertidos ya están. Luego dice este versículo 2. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. De igual manera, ahora está haciendo énfasis al género femenino, a las ancianas, a nuestras mamis. Hay que tenerles paciencia, hay que tener esa virtud del amor. Ese amor que no se agota, esa paciencia que no se agota, porque está fundamentada en Cristo. Ahora, de igual manera, las ancianas, las hermanas grandes tienen que tener esa tolerancia hacia aquellas que apenas están creciendo, hacia aquellas tal vez madres primerizas, a esas jóvenes que apenas están creciendo en esta sociedad, juntos para ayudarnos, juntos para hacernos más fuertes, juntos para seguir adelante. Y hablo de una manera general. Es importante que nuestras acciones, que nuestras palabras se basen en animarnos unos a otros. Porque qué triste es cuando en vez de darnos halagos, de darnos motivación, de darnos ánimo, muchas veces nos hundimos unos a otros. Muchas veces, en vez de encontrar confort con el hermano, con la hermana, con el joven, con la joven, encontramos a lo mejor desánimo. Y es algo que tenemos que trabajar en ello, en buscar el amor unos con otros. Es parte de nuestra responsabilidad como creyentes, poder amarnos unos a otros, independientemente de nuestro género, si somos hombres o mujeres, independientemente de nuestras edades, independientemente de nuestra forma de pensar, independientemente de lo que tengo y no tengo, de lo que puedo llegar a representar. Juntos debemos de remar en una misma dirección, ir en pos de Cristo. Por eso es que somos iglesia, por eso es que somos familia, porque somos un equipo. Y juntos debemos de ir a una misma dirección. Imagínate con todo lo que tenía que enfrentarse Timoteo, con hermanos jóvenes, con hermanos adultos. Él tenía que poner esa armonía, buscar esa armonía entre este grupo de hermanos. Por eso el domingo pasado veíamos esta frase que Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Cada uno de nosotros, quiero decirte en esta hermosa tarde, ninguno tenga en poco tu juventud, o ninguno tenga en poco lo mucho que has aprendido y toda la experiencia que has tenido, para las personas que ya son mayores, sino sigamos siendo ejemplo. Sigamos perseverando en la palabra de Dios,
sigamos teniendo esa responsabilidad, sigamos amándonos unos a otros. Y te quiero citar este versículo, en el versículo 12 del capítulo 4, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y esta es para cada uno de nosotros, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Lo hemos visto el domingo pasado. Esa es parte de nuestra obligación, de nuestro deber como creyentes. Ninguno se puede excusar y decir, es que soy muy joven o es que ya soy muy grande. Sigamos siendo ejemplos, principalmente en nuestra familia y en nuestra familia de la iglesia. Esto es algo importante. Luego nos dice el versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Y en este versículo se nos hace énfasis a la viuda, que es aquella hermana que ha perdido a su esposo. Y es algo interesante porque dedica varios versículos a este tema de la viuda y de poder apoyarlos. Porque nosotros como responsabilidad como iglesia tenemos que recordar lo que se nos instruye en la Biblia, y este es uno de los puntos en el cual nosotros como iglesia debemos de estar trabajando, amarnos unos a otros, pero también honrar a aquellas hermanas que han perdido a su esposo. Y le voy a pedir a mi banca de la izquierda que nos lean Éxodo capítulo 22, versículos 22 y 24. Le voy a pedir a la banca de en medio que nos lean Salmos capítulo 68, versículos 4 y 5. Y le voy a pedir a los hermanos que están en la banca de la derecha que nos lean Isaías capítulo 1, versículo 17. Bien fuerte para que escuchemos todos. Mira lo que dice este versículo. Jehová hablándole al pueblo de Israel cuando les está dando los mandamientos, los estatutos, y le es claro y directo y le dice: a ningún huérfano ni a ninguna viuda aflijan, porque si ustedes lo hacen y ellos vienen a mí en oración, yo voy a responder a favor de ellos. Ahora a ver qué nos dice Salmos, capítulo 68, versículo 4 al 5. Hasta el 5. El hermano trae ganas de acabarse el salmo. Gracias. Pueden tomar asiento. Mira lo que nos dice este Salmo 5. Hablando de Dios Padre Todopoderoso, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. A ver qué nos dice Isaías capítulo 1, versículo 17. Pueden tomar sus lugares. De igual manera, en estos tres versículos nos están haciendo énfasis en cuidar al huérfano, cuidar a la viuda. Que
en los primeros dos versículos que leímos, Éxodo y Salmos, nos está diciendo que Dios tiene cuidado de el huérfano, que Dios tiene cuidado de la viuda, y en Isaías se nos está recomendando que nosotros ayudemos al huérfano, ayudemos a la viuda. Entonces, este concepto que en Timoteo se nos muestra en este versículo 3 del capítulo 5, cuando nos dice honra a las viudas que en verdad lo son, nos está haciendo referencia desde el Antiguo Testamento. Dios tiene cuidado por aquellas personas indefensas, por aquellas personas o aquellos hijos que han perdido a sus padres y por aquellas hermanas que han perdido a su esposo. Porque hay que recordar la estructura principal que Dios nos dio. El hombre tiene la responsabilidad de poder traer ese cobijo, de poder traer ese sustento hacia su esposa. Y cuando el esposo no está, cuando el esposo ha sido llamado a la presencia de Dios, o cuando el esposo ha perdido la vida, la mujer queda sola. Y Dios tiene cuidado de ella. Pero nosotros como hijos de Dios también debemos de tener cuidado de estas personas. En estos versículos veíamos no solamente a la viuda, sino también al huérfano. Es parte del trabajo que como iglesia tenemos que estar haciendo. Porque tú y yo, y también lo veíamos el domingo pasado, somos ministros de Jesús en esta tierra. Eso quiere decir que somos representantes de Jesús y tú y yo tenemos que actuar como Jesús nos manda a actuar a través de sus enseñanzas, a través de lo que Él nos ha dejado, porque somos sus representantes. Tenemos que llevar ese conocimiento y ser personas activas en ese conocimiento, ser hacedores de la palabra de Dios. Y hay que recordar y retomar que el matrimonio en esta tierra es el simbolismo de Jesucristo siendo el esposo y la iglesia siendo la esposa. Por eso la importancia. Por eso es que desde el Antiguo Testamento, incluso antes de que Jesús hiciese presente en el Nuevo Testamento físicamente en esta tierra, se nos está hablando de el cuidado hacia las viudas, que es nuestra responsabilidad. Responsabilidad no solamente del pastor, responsabilidad de la iglesia. Pero conforme a lo que nos está diciendo Pablo, hay parámetros y los vamos a ver en esta tarde y es lo que vamos a estar teniendo en cuenta. Y también tenemos ejemplos de cómo Dios mantuvo a las viudas en el Antiguo Testamento. Se nos mencionan algunas, como la viuda de Sarepta. Y también en el Nuevo Testamento, y eso refuerza la idea de que tú y yo tenemos que hacer este trabajo que se nos ha encomendado. Y vamos a ver qué nos dice el versículo 4 de 1 Timoteo capítulo 5. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces empieza el apóstol Pablo a abundar un poquito más acerca de la ayuda que la iglesia tiene que prestar hacia las hermanas viudas que han perdido a su esposo. Y nos dice Pablo, pero primero tienes que hacer un análisis si la hermana viuda tiene hijos, tienen nietos y ellos ya están en la edad de poder trabajar, de poder sustentarla. Entonces tienen que primero ellos aprender a ayudar, a apoyar, a honrar el sacrificio de su madre.
Nos dice el versículo 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, es decir, no solamente ha perdido a su esposo, sino no hay algún hijo o algún nieto que pueda apoyarla. Entonces ha quedado sola y espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Esta descripción de la hermana viuda en el versículo 5 nos habla de que está totalmente sola y que ella pone su confianza y que ella pone su amparo ¿en quién? En Dios. Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Nos dice el versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Es decir, tenemos que tener un análisis y ver de nuestras hermanas que se encuentran en esta situación, quién puede subsistir por medio de su familia y quién ha quedado sola. Y también tenemos que ver su carácter, su forma de ser, si es creyente, si no es creyente, a lo mejor puede venir solo a la iglesia por apoyo. Porque me llama mucho la atención lo que nos dice en este versículo 6. Habrá hermanas en situación de la cual estamos hablando, que en vez de entregarse a Dios, que en vez de confiar en Dios, que en vez de poner su fe y su esperanza en Dios, nos dice el versículo 6, se entrega a los placeres de esta vida. Y esto es interesante, porque a lo mejor va a sonar un poco fuerte lo que te voy a comentar, pero hay muchas personas que buscan de los demás, no por amor, sino por beneficios. Hay muchas personas, hay muchas mujeres que en esta situación prefieren buscar el cobijo de los hombres para suplir sus necesidades, en vez de poner su fe y su confianza en Dios. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, tienes que hacer una inspección, tienes que ver a aquellas hermanas que están pasando por esta situación. Hay que apoyarlas desde luego, pero ellas también tienen que comprender el compromiso que deben de tener primeramente al recordar que son hijas de Dios y segundo, entender que su confianza tiene que estar puesta en Dios y Él va a suplir por medio de la iglesia para poder mantenerlas. Pero este es un tema bastante interesante. Versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora está haciendo referencia a aquellos hijos, a aquellos nietos que ven la condición de su madre, que ven la condición de su abuelita y tienen que comprender a que ellos tienen que proporcionar el alimento, el cobijo, para que su mamá, para que su abuelita pueda subsistir. Porque si algo hemos aprendido en la palabra de Dios es que nosotros tenemos que aprender a trabajar, a ser activos. No se nos llama en la Biblia a ser perezosos, no se nos llama en la Biblia a esperar rascándonos la panza, acostados, a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros, sino Dios nos ha dado la fuerza, Dios nos ha dado el entendimiento, Dios nos ha dado las habilidades. Tenemos que trabajar, tenemos que afrontar los retos de esta vida, no siendo perezosos, sino siendo activos. No esperar a que yo dependa completamente de la iglesia, porque eso me va a volver perezoso. Evidentemente, en lo que la iglesia pueda apoyar, en lo que la iglesia pueda aportar,
lo tiene que hacer. Pero primeramente, conforme a lo que estamos viendo, aquella viuda que tiene hijos y que tiene nietos, es responsabilidad de sus hijos y de los nietos ayudar a su mami a seguir adelante. Obviamente que la iglesia también está para apoyarlos, pero cuando una viuda ha quedado sola, sin esposo, sin hijos, sin nietos, entonces la iglesia tiene que entrar con mayor fuerza a poder apoyar a esta hermana viuda. Vamos a ver qué más nos dice estos versículos. Versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, ahora, en cuanto a parámetros, Pablo llega a ser todavía un poco más estrictos, el apoyo que la iglesia debe de tener total hacia aquella hermana viuda, un apoyo completo. Entonces, el apóstol Pablo nos pone estos parámetros. Sea puesta en esta lista aquella no menor de 60 años y que haya sido esposa de un solo marido, y que esta hermana tenga un buen ejemplo, y que esta hermana haya comprendido lo que es ser representante de Jesús, que tenga buenas acciones, que tenga ese ejemplo de buena creyente. Y luego nos dice en este versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y no es que sea algo malo casarse otra vez, de hecho está permitido. Conforme a la Biblia, aquel hermano, aquella hermano que hermano que haya quedado viuda puede volver a casarse. Aquel hermano, aquella hermana que se ha separado por causa de adulterio en su matrimonio y se ha divorciado, puede volver a casarse. Pero este no es el deseo en primera instancia de Dios. El deseo de Dios para cada uno de nosotros es que seamos fieles hasta la muerte a nuestra primer pareja y nuestro primer matrimonio. Esa es la realidad. Hoy la sociedad nos ha manipulado de ideas y de decir, claro que puedes divorciarte. Antes costaba trabajo, conllevaba tiempo el divorcio, ahora hay divorcios express. Pero nosotros como creyentes debemos de mantenernos firmes, que a la decisión de casarme con la persona que he elegido, tengo que mantenerme fiel, tengo que mantenerme firme. Esa es nuestra primera responsabilidad como matrimonio, permanecer fieles hasta la muerte. Por eso me da mucho gusto ver matrimonios que aún permanecen. Desde luego que también hay hermanos, hermanas, que no ha funcionado el matrimonio. Por diferentes razones, por diferentes causas. No pasa nada, sigue adelante. Dios nos sigue amando. Dios sigue obrando en nuestras vidas. Y yo sé que esto a veces nos duele, pero no soy yo, es la palabra de Dios. Ya nos tocó ver este versículo y no es mi culpa. Pero esto es una enseñanza que nos ayuda a comprender y a seguir adelante y tomar en cuenta los puntos fundamentales de nuestra vida.
las cosas que realmente importan en nuestras vidas. Y hoy nos toca hablar de este tema un poco duro, pero es la palabra de Dios manifestándose en nuestras vidas. Y entonces, cuando se nos dice en este versículo, en el versículo 11, en la última parte, se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Versículo 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Está hablando de eso, del matrimonio, y de recordar que el matrimonio es el simbolismo de Jesús siendo el esposo, nosotros los miembros de la iglesia siendo la esposa, siendo el cuerpo de Cristo. Y así como Cristo va a permanecer fiel en nuestras vidas, nosotros tenemos que poner ese ejemplo en nuestro matrimonio. Y es algo interesante, porque si tomamos con referencia a esto de Cristo siendo fiel, Pablo en alguna de sus cartas también dice que aunque nosotros seamos infieles, ¿quién permanece fiel? Dios. ¿Y cuántos de nosotros le hemos sido infiel a Cristo? Con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar. ¿Cuántos no hemos fallado? Sin embargo, Cristo permanece fiel en nuestras vidas. Entonces, en un matrimonio también es algo similar. Vamos a fallar, vamos a tropezar, pero tenemos que aprender a mantenernos firmes. Por eso es que se nos hace la referencia de haber quebrantado su primera fe. Y no es que esté mal casarse, vamos a verlo más adelante en este mismo versículo. Bueno, en este mismo capítulo. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ya sé que ya hay algunas hermanas que ya me están viendo con ojos de pistola, pero también esa es una realidad. Y yo lo he mencionado, en la iglesia el apoyo siempre en porcentajes, siempre son las hermanas las que mayor apoyan. Los hombres a veces somos duros. A veces los hombres tenemos nuestra mente en otras cosas, más en las cosas físicas, en poder suplir las necesidades de nuestra familia, y está bien, pero antes de eso tenemos que comprender que el que nos da las herramientas, los recursos, lo que necesitamos para suplir las necesidades de nuestra familia es Dios. Y entonces los hombres nos perdemos en cosas físicas, y las hermanas que son más dóciles a comprender esta parte que es Dios el que nos suple, son más apegadas a servir en la iglesia. Pero conforme a este versículo también es un hecho que los hombres somos un poco más centrados en nuestras ideas, y a veces las mujeres tienen esa capacidad de pensar muchísimas cosas. También es una virtud. Yo solamente puedo hacer una cosa. Las mujeres pueden hacer muchas cosas. Mi santa madre que se encuentra ya en la segunda banca, ella puede estar cocinando, planchando, lavando, mandando su devocional en el WhatsApp. Yo solo puedo hacer una cosa. De hecho, las que ustedes ya conocen a mi novia Kenia, cuando voy manejando, ella le gusta hablar mucho, entonces a veces le digo, espérame porque vengo concentrado manejando, porque no puedo escucharla y manejar, porque no tengo esa habilidad que las mujeres tienen. Pero también las mujeres a veces son más fáciles de poder pensar muchas otras cosas, de planear muchas otras cosas, de poder pensar otras cosas que no están sucediendo, pero en su mente sí están sucediendo.
Y tal vez, solo tal vez, por eso el apóstol Pablo puso este versículo, que lo voy a volver a leer. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no debieran. Entonces, a veces las mujeres son más susceptibles de hacer un teléfono descompuesto, de llevar información que no es, porque ya lo pensó y lo pensó de otra manera y de diferentes maneras. Y entonces, hermanas, tienen que tener esa templanza, ser también calmadas, serenas en cuanto a sus pensamientos, que no solamente sucede en las mujeres, también en los hombres, pero hoy nos toca acribillar a las mujeres. Y es por ello que uno de los requisitos que se nos encuentra en los versículos de arriba es, Pablo le dice a Timoteo, a ver, espérate, primero tienes que ver a esta hermana, a ver si cumple con estos requisitos para poder ayudarlas. Porque si las ayudamos y ellas pueden hacerlo y pueden depender a través de sus hijos, a través de sus nietos, en vez de ayudarlas, no las vamos a estar ayudando realmente. En vez de ayudarlas, las vamos a perjudicar a través de sus acciones, su forma de ser. Versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, sin embargo, las viudas jóvenes, claro que se casen, que se pueden casar, claro que pueden formar un matrimonio, eso es bueno, eso va a evitar algún conflicto, eso es bueno para ellas, que tengan hijos, que se desarrollen, que aprendan lo que es la crianza, que aprendan lo que es el trabajo, que aprendan lo que es el matrimonio. Para que Satanás tampoco provoque algo en ellas, para que no den lugar a actuar a Satanás. Versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Ahora viene otro punto fuerte. Nosotros como iglesia, yo como líder, el pastor Antonio como líder, tenemos que tener esa responsabilidad, pero también ese tacto para poder saber cómo apoyar y hasta dónde apoyar. Obviamente que la iglesia está abierta para poder apoyar a todos. A menor medida, a mayor medida, pero todo tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Yo como pastor de la iglesia tengo que aprender a ser buen administrador. Nosotros como equipo tenemos que aprender a ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Y de alguna manera tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios, porque ella es la que rige en nuestras vidas. Y hasta aquí la vamos a dejar. Y ahora una de las preguntas: ¿tenemos hermanas viudas en la iglesia? Sí tenemos. Tenemos que apoyarlas conforme a la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que hacer mancuerna, somos equipo, y apoyarnos unos a otros, apoyar a las viudas, apoyar a los huérfanos, apoyarnos unos
a otros. No es trabajo solamente del pastor Misael, no es trabajo solamente del pastor Antonio, es trabajo y es responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces tenemos que estar abiertos a no solamente tener en cuenta que la iglesia va a llevar el amor de Cristo a las personas necesitadas allá afuera. No, esa ayuda primero tiene que empezar en casa, en la iglesia. Entonces, hermanas viudas que aquí se encuentran, parte de nuestro compromiso como iglesia y como cuerpo que somos es poder apoyarlas, poder brindarles el apoyo, el cobijo, para que ustedes puedan seguir adelante. Pero también ustedes tienen responsabilidades. Y juntos apoyarnos, interactuar en armonía para poder seguir adelante en esta vida que Dios nos ha prestado. Entonces vamos a ponernos de pie en esta hermosa tarde y vamos a orar por esta enseñanza. Y después voy a pedirle al grupo Alabanza que se prepare para poder terminar con un canto de adoración. Y el mensaje de esta tarde se centra en recordar que tenemos que apoyarnos unos a otros, que somos parte, que somos familia, que estamos aquí no para ver nuestros errores o nuestras deficiencias, que estamos aquí para ver nuestras necesidades y apoyarnos unos a otros, porque en algún momento vamos a necesitar apoyo. Y sabemos que Dios es nuestro refugio, que Dios es el que provee, pero también sabemos que Dios nos usa a cada uno de nosotros para poder apoyarnos como familia, como iglesia. Y cuando seamos llamados a la presencia de Cristo, yo quiero escuchar que a mis hermanos, a mis hermanas de la iglesia Calvary, Oaxaca, se les diga: buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Pero ese es un trabajo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Amén. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia y gracias por tu bondad. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí en tu casa para poder alabarte, para poder glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque a lo largo de esta epístola, de esta primera carta hacia Timoteo, se nos hace el recordatorio de la función de la iglesia para las personas que están allá afuera y que te necesitan, pero también para nuestros hermanos y hermanas de nuestra iglesia. Yo te pido, amado Padre, que tú nos des de tu gracia, nos des de tu amor y de tu misericordia para poder seguir adelante, Señor. Sigue bendiciéndonos, sigue brindándonos de tu amor, de tu gracia, sigue dándonos salud, entendimiento, sigue prosperando, Señor, nuestras vidas en el trabajo, en la familia. Ayúdanos, amado Padre, a hacer bendición para mis hermanos de la iglesia, para mis hermanas de la iglesia, para los jóvenes, para los ancianos, para los niños, para los adolescentes. Ayúdanos, Señor, a hacer bendición unos a otros. Ayúdanos, Señor, a quitarnos esta idea de primero soy yo y después soy yo. Ayúdanos a seguir practicando el amor, la misericordia, el gozo, el ayudarnos unos a otros en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra aflicción. Porque eso es lo que nos ha enseñado Jesús. Y lo que Él nos ha dejado, sus enseñanzas, su conocimiento, queremos ser hacedores de ella. Yo te pido, amado Padre, que tú bendigas a los huérfanos que se encuentran alrededor de todo el mundo. Aquellos que han perdido a papi y a mami. Ayúdanos, amado Padre. Ayúdanos a ser de bendición para ellos.
úsanos para poder suplir sus necesidades. Padre, yo te pido por nuestras hermanas que han quedado viudas. Yo te pido, Señor, que tú nos des el entendimiento, la facultad, los recursos para poder apoyarlas y para poder ser de bendición para sus vidas. Yo te pido, Señor, que tú nos capacites, que tú nos enseñes a obrar, que tú nos enseñes, Señor, a actuar conforme a tu palabra para ser de bendición para nuestras hermanas que han perdido a su esposo. Solo tú sabes por qué. Y Pablo no nos llama a pedir explicaciones, sino Pablo nos llama a actuar, a ser de bendición para nuestras hermanas. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, Padre. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre.